corresponde al de arriba es los desarrollos privados, el otro es la ciudad tradicional, la cuadrícula, el otro es la vivienda social, arriba a la derecha, abajo a la derecha los asentamientos y las villas. Y estos cuatro, está en orden, ¿eh? Está el violeta es la ciudad tradicional y la cuadrícula densa y apretadita, el otro es la vivienda social, lo que hace el Estado, esto es el desarrollo privado y esto es una villa de Buenos Aires, la 2124, están las cuatro a la misma escala. Y esto es 1,5 kilómetros cuadrado del patrón que cada uno de estos crea. Estos cuatro modos de desarrollo han estado ocupando el territorio estos últimos 25 años de un modo claramente desordenado y poco coordinado y han creado estas combinaciones que donde sea que uno vaya por el país sale un poquito de la ciudad y se encuentra alguna combinación de las cuatro, que es un modo que obviamente nadie ha previsto, salvo que haya alguna trama previa, pero en general no está la trama, por lo menos se la ignora. Y se han ido ocupando partes del territorio, todos quieren acercarse a los servicios o acercarse a las redes, pero finalmente de la manera que lo hacen crean este mosaico desorganizado y caótico que nos caracteriza. Esto es Ushuaia, donde hoy hubo una gran polémica por justamente, acá hay un puntero, ¿no? Justamente por estos asentamientos que están por encima de la cota 115, hoy la municipalidad, mañana se vota la ordenanza de expansión de la trama de la ciudad al doble, hasta la cota 300, y la polémica es que, bueno, la oposición dice que de esas 300 hectáreas, de esas 1.800 hectáreas nuevas, solamente 400 se necesitan para realmente, son los asentamientos, y el resto es el bosque comunal que se quiere proteger. Pero bueno, Ushuaia hasta hace poco no tenía este componente de asentamientos porque Tierra del Fuego hasta fin de los 90 tenía una política de vivienda social muy fuerte y había mucha construcción de vivienda. Bueno, se perdió ese control en los últimos años y la respuesta es la gente que vino a trabajar a las electrónicas no recibió vivienda y decidió asentarse por encima de todo lo que se había previsto, lo que se había controlado con mucho orden hasta hace muy poco tiempo. Bariloche, un poco lo mismo, sobre todo la parte de la ruta que va hacia el Bolsón, por la parte de atrás de la ciudad, en la zona alta, en la zona más frágil, en la zona más complicada para hacer cualquier cosa. La urbanización crece. En Posadas en este momento está desarrollando 750 hectáreas de tierra nueva, porque toda la mancha sur de Ushuaia que había crecido, cualquier cosa, está todo mal, hasta el nombre está mal, esto es Posadas. En Posadas, la mancha sur, que es esta, creció tanto y tan desordenadamente que tuvieron que agarrar otras 750 hectáreas para poder desarrollar el suelo que ahora necesitan, y hay un conflicto entre la municipalidad y la provincia por este barrio que se llama Itaembé, que son 750 hectáreas nuevas. Río Cuarto, bueno, un poco varias ciudades del país, un poco el mismo problema. Y Jujuy, que hablamos hace poco, esto es el centro histórico de Jujuy, y después cada parte nueva que había crecido Jujuy ha crecido respetando bastante las cuencas pero justo acá abajo está la zona del famoso Alto Comedero de Margarita Barrientos, de Milagro Sala, y esa zona es, como dijo Fernando más temprano, una zona de un montón de desarrollos de vivienda, un montón de loteos muy desordenados. Pero ¿qué pasa? Estos actores, cada uno, tienen una serie de componentes propios, ¿no? Tienen un cliente, tienen un promotor, o sea, funcionan como un motor de desarrollo. Podemos decir que hasta cierto punto, hasta los asentamientos son desarrollos inmobiliarios, y que los barrios de los planes federales sobre el desarrollo de vivienda también cumplen con estas características. O sea, hay clientes, hay alguien que promueve, hay alguien que financia, hay alguien que decide cómo se usa el suelo, hay equipos técnicos que desarrollan, porque hasta los asentamientos tienen alguien que los planifica, hay una moda de construir y de financiar la construcción, y hay un liderazgo dentro de... Entonces, pero lo que pasa es que estos tres grupos, incluso el Estado cuando extiende la ciudad, no planifican en conjunto, como dijo Fernando hace un rato, planifican por separado y ni siquiera se preocupa por coordinar con la planificación de la ciudad existente. Y la consecuencia, esto es un ejemplo, y bueno, Fernando hablaba de que trabajó mucho tiempo en la ciudad. Yo no trabajé en el Estado hasta este año, curiosamente, pero sí trabajé mucho tiempo como profesional en la zona norte de Buenos Aires. Acá está la General Paz, y esto es el corredor noroeste que va desde Vicente López hasta Tigre. Y esto creció durante 400 años de una manera
semi-planificada, porque no todo lo que se hizo estaba coordinado, pero habiendo desarrollado las suertes de Juan de Garay perpendiculares al río y los caminos originales que sacaban de la ciudad hacia el Alto Perú y hacia otras regiones del país, después aparecieron los ferrocarriles que se entrecruzaron con estas mismas vías, y después apareció en la década del 60 y del 70 la Panamericana. Y todo esto se organizó de un modo planificado de a ratos y de otro gracias a un patrón territorial que se fue creando, pero permitió que hubiera en esta región, por lo menos de Gran Buenos Aires, conectividad longitudinal y transversal bastante razonable, que se asentaran distintos grupos sociales en distintos momentos del siglo, sobre todo entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Hay barrios residenciales, como sabemos, de mucha categoría, son fácilmente identificables por la traza verde esta que viene a dar la vuelta y se va hacia las lomas y después se va hacia Pilar, pero también en estas zonas donde los techos son más rojos o más grises, se asentaron clases medias, clases inmigrantes durante mucho tiempo, creando un patrón que evidentemente sabemos que en esta zona de Gran Buenos Aires son los municipios de mejor nivel socioeconómico, pero también que son lugares de mezcla, lugares de intercambio, lugares donde hay trabajo, donde hay educación, donde hay deporte, y todo esto alineado por este corredor multivía que tiene un montón de servicios de transporte y de conexión. Y yo que vivo más o menos por acá en Victoria, siempre digo, gracias a Dios, para mí se hizo la Panamericana, que yo trato de no usar nunca, pero gracias a la Panamericana, estas avenidas que conectan todos estos barrios son hoy relativamente tranquilas y relativamente congestionadas durante muchas horas de la semana. Y esto es una trama, como digo, no necesariamente se planificó paso a paso, pero creo que a medida que las instituciones locales fueron creciendo, las instituciones regionales fueron creciendo, reconocieron los patrones, los aceptaron y los continuaron. En los últimos 20 años, exactamente a continuación de esto, acá termina la zona que acabo de describir, aparece este desarrollo, que son los últimos 25 años de desarrollo de barrios cerrados y de asentamientos en la zona especialmente de Tigre. ¿Y acá qué pasó? Bueno, lo que quiero mostrar acá, esto es el mismo mapa de Google con la misma escala. Esta es la conectividad que hay en esta zona y esta es la conectividad que hay en esta zona. O sea, esta es la conectividad que tiene la gente que vive por acá si quiere, por ejemplo, acercarse al río o moverse hacia algún lugar donde quiera conseguir servicios. O sea, cero conectividad. Y este es el gran drama que tiene hoy Tigre, que a pesar de que ha recibido, junto con Pilar, muchas de las mayores inversiones de desarrollo territorial en los últimos años, está completamente cerrado en el territorio y no tiene ninguna conectividad, por lo menos salvo que no se mueva por la Panamericana, por alguna otra vía rápida o semi-rápida que se creó hace poco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, un poquito gráficamente lo que Fernando mostraba en sus mapas de información geográfica. Tenemos el déficit persiste, especialmente en los niveles más bajos. Hemos construido mucha vivienda muy cara, pero nunca alcanza. También se ha desarrollado mucha tierra privada y mucha tierra, y ya se han hecho muchos asentamientos, pero en esos asentamientos jamás podemos, por ahora no podemos llegar, por lo menos en la cantidad necesaria, a dar los servicios, porque ahí ido, como dijo Fernando, a parar a lugares donde no deberían haber ido a parar. Lo otro que es muy, muy complicado es que, a pesar de que la Villa 31 queda cruzando la avenida Libertador y las vías de la zona, una de las zonas más caras de Buenos Aires, bueno, ahora vamos a hacer un gran esfuerzo, la ciudad va a hacer un gran esfuerzo de financiar la urbanización de esto, pero esto está siendo un costo altísimo y mucho más alto de lo que hubiera sido si uno se hubiera dedicado a desarrollar esto como parte de un barrio integrado en la ciudad. Entonces las culturas de desarrollo son divergentes, no son mercados que se puedan comunicar entre sí, entonces el valor que se puede inclusive crear hoy para hacer la Villa 31 es muy difícil que se pueda conectar como valor inmobiliario con el resto de la ciudad. Bueno, la fragmentación del territorio, esto lo acabo de mostrar con el plano anterior. Para la gente de menos recursos los tiempos aumentan de viaje, los costos también, y la infraestructura evidentemente está en muy pocos lugares y llega a muy poca gente. Pero por otro lado, como decía antes, estos sistemas de desarrollo tienen una identidad cultural, o sea, en las provincias los IPBs tienen una matriz de clientes que están esperando a esto. Este es el futuro, su futura casa es esta, y ellos se anotan en esa lista y esperan, y cuando les dan la casa pagan la cuota, etc. Es un mercado. Los asentamientos lo mismo. Hay un señor que ahora está pasando cada vez menos, esperemos que podamos cerrarlo en algún momento de este proceso,
pero que sabe qué tierra se puede ocupar y organiza, o sea, vende los terrenos, llega un día, alambra y empieza a repartir, etc. Y los barrios cerrados, por supuesto, ya sabemos que tienen toda una matriz de desarrollo que identifica a sus clientes, los hace parte de un proceso, les ofrece la seguridad, la exclusividad, etc. Un día antes lo hacían unas preventas que se hacían medio masivas, ahora directamente por internet la gente el día que se abre se anota y ya sabe dónde va a vivir, que va a tener su cul-de-sac y su barrera y todo. Pero por otro lado, curiosamente también hay ciertas interconexiones en estas cosas. Este es un caso que estaba pensando cuando Fernando hablaba de que las villas han ocupado un porcentaje mucho menor de crecimiento de los últimos años. Esto curiosamente es Puerto Iguazú, un caso que realmente de película, que es en el año 2000, a fin de los 90, el ejército se dio 2.000 de las 6.000 hectáreas que tenía al sur de Puerto Iguazú. Se hizo un plan de desarrollo, lo diseñó el equipo de Freddy Garay, y cuando se estaba empezando a implementar, 400 familias invadieron las 2.000 hectáreas. Y todavía están ahí. Todavía están ahí. Y estos son sus huertas, desmontaron, quemaron y plantaron, y hubo un proceso de mediación, se trató de arreglar el tema para que devolvieran parte de la tierra, etc. Nunca cambió. Pero ¿qué pasa? Puerto Iguazú históricamente ha crecido con invasiones de tierra, y a medida que la tierra se regulariza, mucha de la gente que ocupa vende a la clase media que bien informada de Puerto Iguazú, que se hace con este sector, que es una invasión de tierras anterior, consolidada, que tiene sus quintas o sus casas suburbanas acá afuera, o el Estado tuvo que terminar comprándole a la gente que había ocupado parte de la tierra para hacer los planes de vivienda que necesita. O sea, en el fondo terminamos, a pesar de que creemos que no, participando de una cosa semi-formal, semi-pública, semi-privada, que termina complicando la planificación y no lleva a ningún lado. Pero ¿qué pasa? Como dijo Fernando, yo como digo esto estoy ilustrando todas las consignas que dijo Fernando antes, es que es muy fácil para mí, no tengo que repetir mucho. La ciudad que queremos es la ciudad que tiene barrios integrados. Y yo no pongo el ejemplo de Palermo, Hollywood o Soho, como se llame, porque sea lindo, etcétera, sino porque es un barrio originalmente de migrantes, un barrio que tiene 100 años para una ciudad no es tanto tiempo, y hoy está en plena producción de sus bienes urbanos. Quizás el problema que tenemos es la famosa gentrificación, pero yo estoy seguro que si hacemos un censo en Palermo, en esta zona todavía vive mucha gente que son descendientes originarios de la gente que construyó estas casas hace 80, 100 años, cuando eran inmigrantes que salían del hotel de inmigrantes o de un conventillo, se conseguían un lotecito y encontraban una estación de subte o una parada de tranvía donde hacer su casa. Este es un proceso que nosotros hoy no estamos pudiendo repetir, por lo que habíamos dicho antes, porque en realidad no estamos creando esas tramas más o menos compactas, más o menos continuas, y no estamos dando esas señales con transporte y con servicios para que la gente pueda llegar. Conectada, accesible, bueno, por lo que acabo de decir, estoy tratando de poner fotos en las presentaciones que sean algunas de Buenos Aires, pero muchas ciudades del interior, porque creo que la mayoría de las ciudades tiene parte de su estructura que está, yo también estoy viajando, no tanto como Fernando, pero que la parte de la estructura de la ciudad que todavía funcione y que se está tratando de, y cada vez que la ciudad crece, el municipio hace un esfuerzo de darle esa estructura, pero ¿ves? Después que corriendo atrás de otro desarrollo nuevo, desordenado, en el que tiene que darle todos esos servicios. Con acceso a empleo, como dijimos antes, si no podés dar empleo, no vale la pena construir muchísimos barrios de vivienda o urbanizar un montón de asentamientos y después la gente en ese lugar no tiene posibilidades de desarrollo. Salud. También lo que pasa es que muchas veces se está haciendo lo contrario, se está llevando el equipamiento a estos barrios, pero después esos centros de salud nunca van a poder tener la complejidad que se necesita para dar los servicios completos, entonces hay que estar atomizando los servicios cuando se podrían por lo menos concentrar en ciertas escalas regionales. Educación, bueno, en realidad queremos, y todo esto que estoy mostrando, digamos, estos edificios no tienen 500 años, tienen 100, 80, 90 años, quiere decir que hace muy poco, dos o tres generaciones para atrás, pudimos hacer entre todos, y estoy poniendo edificios de arquitectura neoclásica, pero hay muy buenos equipamientos de los 30, de los 40 y los 50, porque en realidad, sin saberlo, gracias a que teníamos, nuestra ciudad estaba montada sobre el transporte público y la escala peatonal, nos damos cuenta fácilmente que no había que disparar más la inversión. Entonces, nosotros como Secretaría de Vivienda lo que queremos hacer es que los proyectos de vivienda
sean parte de planes urbanos integrales. Es tan sencillo como eso. Hicimos una consigna general porque tenemos que ir a ver a los IPBs, estamos haciendo encuentros por regiones y capacitaciones en base a estos parámetros que estamos enumerando, para darles una señal clara. Y un poco lo que decía Fernando, no les vamos, en realidad estamos no amenazando, pero simplemente diciéndole que nosotros vamos a priorizar nuestra inversión en los proyectos que los IPB nos muestren que más o menos cumplen con esta consigna. Y para lograr eso tenemos varias herramientas dentro de la Secretaría de Vivienda. Tenemos el plan de acceso al suelo, que Fernando ya lo describió, lo voy a nombrar Fernando varias veces porque digo, me abrió una avenida para contar todo esto, pero sí estamos haciendo proyectos de suelo. Y en esos proyectos de suelo especialmente nos preocupamos porque sea suelo que está bien ubicado y servido, acceso al crédito para poder compensar, porque nosotros vamos a concentrar nuestros planes de vivienda en vivienda para el nivel más bajo, vamos a tratar de gastarnos la plata que el Estado pone al contado para servir al nivel más bajo, y el resto de los niveles sociales vamos a tratar de darles distintos componentes y niveles de crédito. Algunos de los sistemas de crédito ustedes ya los conocen, las UBIs, el plan del Banco Nación, también la nueva línea de Procrear, pero nosotros vamos a trabajar con las provincias, inclusive ahora hay un plan muy interesante de microcrédito que está lanzando en todo el país para distintos componentes, por ejemplo en base a la experiencia de la Fundación Provivienda Social para conexiones domiciliarias de gas. El gobernador Morales vino hace unas semanas muy preocupado porque le había llegado la cuenta de gas, entonces propuso un plan de termotanques solares y paneles fotovoltaicos para su provincia. Nosotros decidimos apoyarlo y también estamos tratando de entrar en eso, o sea que también los créditos van a ser para mejoramiento de vivienda. El tema del público-privado, estamos trabajando en distintos mecanismos legales, tanto para las asociaciones público-privadas como para una ley de vivienda social, quizás pasar el modelo uruguayo, donde también los privados puedan iniciar ellos los proyectos de vivienda social con financiación y ofrecerlo como una alternativa o un complemento de lo que hacen las provincias. Y la regularización dominial, el plan de 750.000 viviendas que nombró Fernando, ya está en plena marcha. El director de regularización dominial es Franco Bogiato, y ya hizo talleres en todas las provincias y ya estamos empezando los procesos donde las provincias empiezan a identificar los tenedores de vivienda que están sin regularización y empezamos a armar ese paquete. Porque la idea es esta, hay un ecosistema, ¿no? Porque después vamos a hablar de sustentabilidad, así que voy preparando el terreno, que es el ecosistema natural, y el otro es el que nosotros le estamos plantando encima y que lo estamos poniendo en crisis. Entonces nosotros tenemos que lograr, a través de trabajar con los componentes del ecosistema de la generación de ciudad, tratar de, por lo menos, no terminar de desarreglar el ecosistema natural. Entonces, digamos, yo hice un ejercicio muy breve que dice, bueno, tiene 4 componentes en el ecosistema natural, como una selva, tiene el suelo, tiene el agua, que sirve para mover los químicos que generan la fotosíntesis y hacen crecer las hojitas y los tallos y sostienen los animales. Después tiene radiación solar para que haya fotosíntesis, y después tenemos el bioma, que es todo el sistema de plantas y animales y microorganismos que hacen que todos estos 3 componentes, suelo, radiación solar y agua, generen lo que nos sostiene a todos. Bueno, el ecosistema urbano también tiene suelo, tiene la demanda social, que puede ser como la radiación solar, que pide que esto crezca, o le da señales físicas. Tenemos financiación, que es fundamental, y después tenemos donde todos nosotros trabajamos, que es la matriz de desarrollo de diseño y construcción de la ciudad. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que esta, de arriba a la derecha, que quizás es la que hace funcionar todo, trabaje de un modo integrado. Por eso estos 4 componentes que nombramos antes estamos tratando de juntarlos en un plan coherente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para manejar los proyectos que los IPB nos presentan? Queríamos darle una señal clara que fuera más allá de estos parámetros que nombró Fernando, como el anillo hídrico y las limitaciones a la inversión, pero queremos basarnos también en eso y en la idea de que hay una planificación detrás de lo que cada uno de los IPB nos presentan. Entonces creamos esta herramienta que se llama el semáforo, que ahora se las voy a contar, para que ellos hagan una evaluación, ellos mismos evalúen sus proyectos, después nosotros recibimos lo que ellos nos mandan, usamos los mismos parámetros, los aprobamos, y si hay correcciones se realizan este proceso, y esto pasa a la famosa no objeción técnica y no objeción financiera una vez que el proceso urbanístico ha sido salvado. Entonces, esta herramienta que creamos, que usamos en base a distintos
a distintos entes que estaban usando la semaforización para poder priorizar proyectos, se basa en evaluar 3 aspectos de los proyectos que nos presentan. El suelo tal cual está hoy, el marco urbano en el que se enmarca el proyecto y el proyecto en sí mismo. Y de cada uno de estos estamos evaluando distintas características que también tienen que ver con el tema de la planificación territorial integral, el tema de la inundabilidad, de las características geológicas del suelo, el dominio, para no empezar de vuelta con el tema de crear más asentamientos o más vivienda sin papeles, digamos, y el tema de la accesibilidad hoy al terreno, no la accesibilidad que le va a dar a alguien cuando construye una infraestructura que no está, sino que hoy el terreno sea accesible y esté bien ubicado. Respecto al marco urbano, estamos esperando que haya planes urbanos, programas de acción municipal sobre el mismo lugar y que sea un lugar que pueda presentar cierta densidad. Que no hayan áreas de perturbación, que no hayan pasivos industriales, que tenga equipamiento y que tenga infraestructura y servicios. Y respecto al proyecto en sí, la idea es que el proyecto se integre a una trama, que no sea un proyecto que está flotando en el medio del campo o despegado, que promueva densidades, no sé si acá escribimos densidad alta, pero por lo menos que promueva una variedad de densidades, que tenga, bueno, un poco los parámetros que dijimos antes. Después el tema de sustentabilidad del proyecto, que después vamos a entrar más en detalle, y el tema de la población, porque lo que queremos saber es que tienen el déficit, que tiene identificada la población y que la población va a trabajar, por lo menos durante el proceso de diseño, antes, durante y después de la obra, integrándose a lo que se le va a entregar como vivienda final. Y bueno, los parámetros de discapacidad y de minorías o de mayores también. Bueno, nosotros entonces, la siguiente gama de... Todo esto es para llevar a territorio todas estas iniciativas. La siguiente gama de mecanismos que tenemos están ligadas con el siguiente, digamos, parámetro, que es la sustentabilidad del proyecto urbano, la posibilidad de multiplicar la cantidad de soluciones en cuanto a construcción por la productividad y también la sustentabilidad construida, la sustentabilidad de la vivienda. Entonces, de vuelta, nosotros vamos a estar haciendo el desarrollo de los proyectos mediante la evaluación de los proyectos, pero también por talleres y capacitación. Como digo, ya nos estamos juntando con los IPBs por región, hicimos 2 talleres y nos faltan 3 más, y en ellas nos juntamos con los técnicos en La Rioja, que se juntó en la región Cuyo, también invitaron a muchos municipios, y de eso también nos traemos las sensaciones que ellos tienen respecto a la capacidad de cumplir con los parámetros que les ponemos. Del acceso al suelo, de vuelta, dentro de los planes, de sustentabilidad la voy a explicar en detalle, y la innovación y productividad también la voy a contar en un minuto. Entonces, la sustentabilidad urbana tiene 5 aspectos. Uno es el proceso de diseño en sí, que tiene que ser un proceso participativo, en el sentido de que la población por lo menos empiece a entender de qué se trata, inclusivo por lo que dijimos antes de que incluya poblaciones diversas y que aparte del proyecto también se genere como algo mixto, que no sea solo de vivienda social, y multidisciplinario porque participamos no solamente los técnicos de los IPBs, los técnicos de Nación y del municipio, sino que además se incorporan, por ejemplo, en el caso de la urbanización dominial, la gente de los escribanos, los agrimensores, los sociólogos de los equipos municipales y provinciales, inclusive dependiendo del proyecto hay antropólogos. Realmente el equipo municipal y provincial realmente está muy bien integrado. Nosotros lo que hacemos es aportar nosotros algunas disciplinas que por ahí no están presentes. La localización, todo esto hace a la sustentabilidad del proyecto en general, ¿no? Y respecto al medio ambiente, en este momento nos preocupa mucho porque vemos muchísimos proyectos de las provincias que, a pesar de que no tienen áreas de mucho impacto, ellos no son muy respetuosos, por ejemplo, de los cursos de agua o de los cursos de descubrimiento. Generalmente, ante la duda, terminan nivelando, entubando, etc. Estamos tratando, y un poquito conectado con el tema de los paisajes hídricos, de que esto no ocurra más y que se aprovechen las condiciones naturales del terreno para crear un barrio que tenga algún interés paisajístico. La forma urbana compacta. Y digamos, esto es lo más, quizá lo que estamos tratando de imponer en estos próximos meses, es exigir condiciones de sustentabilidad en el proyecto de vivienda. A la luz de lo que está pasando, no solamente por el tarifazo, sino porque el tarifazo nos está poniendo en la realidad de lo que consumimos como recursos. Estamos, y como que contaba antes de Gerardo Morales, que se levantó con su cuenta de gas y pasó a hacer inmediatamente un programa de microcrédito para
para termotanques solares, pero creemos que el manejo de los recursos es crítico y que si nosotros no lo lideramos, va a ser muy difícil que el resto de los sectores de la sociedad no tomen con respeto como una iniciativa nacional. Y acá hay rápidamente estrategias de sustentabilidad urbanísticas que estamos proponiendo, que son, bueno, esto es un trabajo que se hizo en la ciudad de Estados Unidos, pero que nos pareció muy interesante, que es, tomamos primero las condiciones de hábitat existentes antes del desarrollo, ¿no? La línea de base histórica, después de eso la situación actual de ese mismo lugar, que está prácticamente todo asfaltado, en el 2004, y esta ciudad propone en el 2050 restaurar parte del hábitat, restaurar los corredores verdes y aumentar el tejido, el terreno absorbente. Lo mismo para los recursos hídricos, la línea de base histórica, donde estaba el lugar cuando esto empezó. En el 2004 muy poca absorción de tierra o de agua, muchísimo escurrimiento por el tema de haber asfaltado el terreno natural y mucha menos evaporación porque realmente el agua corre y no existe más. Entonces en el 2050 se replantea incluso dónde se va a conseguir el agua potable, cómo se va a reciclar el agua de lluvia y cómo se va a mejorar de vuelta las condiciones de absorción. Y esta es la estrategia de agua de la ciudad y de los edificios, ¿no? Y respecto a la energía solar, el mismo planteo. O sea, en este momento, esto era cuando era fotosíntesis pura, las plantas absorbían anhídrido carbónico, largaban oxígeno, sirven para limpiar inclusive la atmósfera. De vuelta, en este momento, muchísimo consumo de combustibles hidrocarburos que contaminan y aumentan el dióxido de carbono. Entonces, al empezar a incorporar energías renovables y bajar la reflexión y la efectividad del suelo, etc., entonces la idea nuestra es, por un lado, plantearlo como parte, como restauración, cuando las viviendas y los proyectos que hacemos van a parar a la ciudad consolidada, pero también plantearlo como componentes que se incorporan en el proyecto desde el inicio. Y ahora les voy a contar una iniciativa de innovación y productividad que es nueva. Nosotros tenemos por ahora un sistema constructivo que predomina en todo el país, que es el ladrillo cerámico reforzado con hormigón, que es el sistema que predomina, ocupa muchísima mano de obra, pero que, por ejemplo, no cumple ni siquiera con los parámetros de sustentabilidad por el tema de la aislación térmica, y creemos que no es de los sistemas más rápidos, a pesar de que nos han visitado los fabricantes del sector y están dispuestos a defender sus valores en una conferencia que se va a hacer donde todos los sistemas van a presentar sus ventajas. Los otros sistemas que se usan, uno de los más conocidos es el Casaforma, que es un sistema de telgopor aislado con cemento proyectado, que es un muy buen sistema, pero en todo el país ha tenido muchos problemas porque la mano de obra no siempre es la mejor y la calidad final no se consigue. El steel frame, que funciona muy bien en la Patagonia por el tema de velocidad y por el tema de aislación térmica, pero tampoco está del todo difundido. La madera, que ayer estuvimos trabajando con intendentes y gente del gobierno de la provincia de Entre Ríos haciendo una estrategia, y tenemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Agroindustria para incorporar un alto porcentaje de construcción con madera en todo el país. Todavía no escala la madera, no tenemos los parámetros de calidad consolidados, pero pensamos que puede ser una de las soluciones más sustentables y que ayuden a aumentar la cantidad de vivienda que se construye. El hormigón alveolar es muy incipiente, pero bueno, como alternativa a la mampostería, lo que tiene la ventaja es más liviano y es mejor aislante, aunque también todos los sistemas que no son el tradicional, y ese es el gran tema cultural que tenemos, cuesta mucho difundirlos porque hay resistencia tanto de los municipios como de las provincias. Nosotros estamos a cargo del certificado de aptitud técnica, pero muchas veces, aunque tenga certificado de aptitud técnica, a los municipios no les interesa, sobre todo, innovar. La madera tiene muchísima resistencia, salvo en el noreste, donde ya hay, sobre todo en Misiones, muchas viviendas construidas en madera, pero en el resto del país pensamos que hay oportunidades. Pero la idea es esta: nosotros hoy, haciendo fuerza, la Nación construye con su propia plata 15.000, 20.000 viviendas por año. Y sabemos que el déficit es 1 millón. Entonces no solamente no tiene que ser el Estado el que construye solo, sino que los distintos sistemas constructivos tienen que multiplicar su oferta y ofrecer, inclusive incorporar sistemas de financiación para que la gente pueda llegar a más soluciones en menos tiempo. Entonces la idea es
desafiar a la industria de la construcción, incluso nosotros como arquitectos, a participar de un gran debate sobre cómo aumentamos la productividad para que, entonces sabemos que hoy el techo de la construcción tradicional, con base cemento y con base ladrillo, el primer techo que nos encontramos es que las fábricas de cemento pueden producir 12 millones de toneladas por año, y cuando tengamos ese techo vamos a tener que empezar a importar clinker porque no hay cementeras hoy fabricando más cemento. Entonces, todos los demás sistemas pueden participar de este crecimiento, quizás finalmente el sistema de mampostería mejorado, con mejor aislamiento y cortando los cortes térmicos siga siendo el predominante, pero pensamos que hay una gran oportunidad y de hecho las industrias de la madera, las industrias del steel frame y construcción en seco están interesadas en participar, y hay otros sistemas más, porque todos quieren ofrecer mejores viviendas de más calidad. Entonces ahí viene el tema de la calidad. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para pedirles a ellos que participen de este debate que estamos organizando, calculamos que entre el fin de septiembre y principio de octubre? Le vamos a dar 5 parámetros y ellos van a venir a contarnos cómo son de buenos en estos aspectos para que, entre todos, definir de ahí en adelante cómo vamos a mejorar la productividad y la cantidad construida. Uno es tiempo en obra, y sabemos que muchos de los sistemas industrializados tienen muchos componentes que se trabajan en taller, con lo cual no están afectados por el tema del clima. ¿Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Y con respecto a las casas construidas en adobe. Sí, también, por eso estamos diciendo, estos son los sistemas que predominan, pero dentro de los componentes regionales también vamos a incorporar, sí, la idea es invitar... Sí, de hecho. En adobe, sí. o hasta No, inclusive eso da mano de obra local, etcétera, con lo cual... Mano de obra local, sí. Pero bueno, en general estamos tratando de pensar nosotros desde vivienda, apoyando a las iniciativas locales, también poner en marcha la industria de la construcción nacional, ¿no? Claro. Perdón, no hablaste de sistemas mixtos. Sí, bueno, de hecho el steel frame acá tiene un terciado, digamos. Estoy tomando los sistemas estructurales básicos. Entonces también, o sea, la idea es esto, abrir un debate, decir, bueno, básicamente hay capacidad. O sea, uno habla con el INCOSE y todos saben que el sistema steel frame puede multiplicar la cantidad de metros cuadrados que construye. La industria de la madera tiene, o sea, en el NEA hay plantados suficientes árboles para construir 100.000 viviendas, pero no están los distintos pasos de la tecnología de la madera, el manejo de los montes plantados, el manejo de los aserraderos, los parámetros de calidad, ¿no? Las escuadrillas, para que, como dice el arquitecto Carmuega de la Universidad de Morón, pasemos de los centímetros a los milímetros en la tolerancia, que la madera se certifique, pero también crear talleres regionales, locales, pequeños talleres con mucha tecnología, con mucha capacitación, y de ahí pueden salir tableros que van directamente al montaje de la obra. Esto fue lo que hablamos ayer durante esta sesión en Entre Ríos, y todos los intendentes de la zona del eucalipto estaban todos muy entusiasmados porque todos se sienten con capacidad instalada y tecnológica como para responder a ¿El esto. tema del fuego en la madera? Siempre de bien individual. No necesariamente, no. Antes dijimos densidad, etcétera, no. En realidad estoy mostrando... Sí, es cierto. Los ejemplos porque es lo que predomina, pero nosotros estamos tratando... Todos estos sistemas permiten construcción en muchos niveles. Pero sí, tenés razón. Bueno, el primer parámetro es el tiempo, el segundo es el costo, de vuelta, y creemos que una vez que los sistemas que no son de mampostería puedan multiplicarse, el costo, porque va a escalar la producción, también puede bajar. Hoy día algunos no son competitivos, depende en qué regiones. Pero bueno, sabemos, como decimos, que el steel frame funciona muy bien en la Patagonia, por temas de tiempos y por temas de que provee, es más fácil aislar una vivienda steel frame. Madera en el NEA, especialmente Misiones, que tiene varios miles de viviendas construidas en madera. Corrientes y... Sí, pero estamos tratando de hacer maderas bosques recuperables o bosques plantados. Básicamente pino, eucalipto, que es lo que más hay plantado, y en la Patagonia pino ponderosa. Esas serían las 3 maderas que son las más adaptables a esta iniciativa. ¿Costo? ¿Y en zona sísmica? En realidad se puede hacer, todos los sistemas pueden ser calculados. De hecho, en madera estamos esperando que se firme la norma CIRSOC de cálculo estructural, y con eso hacer un estándar nacional, porque ahí las municipalidades podrían aceptar los proyectos con los cálculos. La norma CIRSOC de madera todavía no está aprobada y estamos ahí empujando para que salga.
residuos. Bueno, en realidad nosotros... Es un problema gravísimo, tengo. Nosotros hoy no tenemos esa estructura del tema de los impuestos, pero la idea es en lo que consiste en promover, vamos a ver sobre todo con lo que es público-privado o también en interés social, en promoviendo porcentajes de ciertos tipos de construcción, diferimientos impositivos o algunas exenciones. En realidad, obviamente ustedes imaginan que todos los sectores están peleando por su propia tecnología. Así que eso es interesante porque ya hemos hablado con varios y todos están dispuestos a participar del debate. La idea es que de acá no salga una discusión que frena las cosas, sino una nueva manera de mirar cuánto y cómo podemos construir en la Argentina. Y calidad es la calidad total de la vivienda. Y ayer en Entre Ríos, de vuelta, el tema de la casa de madera es gracioso porque se usa siempre el tema de los tres chanchitos que dice la casa de madera se presta segunda, no es la casa verdadera, la verdadera es la de ladrillo. Y ellos saben eso, entonces están dispuestos a dar la pelea de la calidad porque saben que si no, siempre la casa de madera se va a considerar una casa de segunda. Nosotros sabemos perfectamente que en muchos lugares del mundo predomina la madera. Yo trabajé en Estados Unidos varios años y hice edificios bastante grandes de madera, de varios pisos y varios cientos de metros de largo, y nadie duda que ese es un sistema. Y están revestidas en ladrillo por afuera y en durlo por adentro, así que si uno no le dice que es de madera, no se entera. Pero acá, evidentemente, todavía nos falta mucho, a pesar de que hay mucho más trabajo hecho del que sabemos, y hay mucha gente muy capaz que ha trabajado muchos años en capacitarse, entonces creo que el salto está casi listo para darse. Ayer el secretario de Comercio de Entre Ríos me dice, sí, es como vos dijiste, estamos en la gatela, pero bueno, hay que salir. Y yo no es porque, a mí me encanta la construcción de madera, pero la idea nuestra no es promover la madera, la idea nuestra es que todos los sistemas constructivos multipliquen sus soluciones, se pueda construir muchas más casas. Y cada uno va a empezar por donde tiene su base territorial y más competitivo. Después hay que buscar la manera en que esto se multiplique, como decía, y se expanda. Y el cuarto es la eficiencia, y esto es un basura de obra, y creemos que uno de los problemas más graves de las obras en general, las obras húmedas en particular, es que generan escombros, se usa muchísima agua, el descarte de material que se hace muchísimo. Entonces también vamos a tratar de que la planificación de las obras se haga de manera de que minimizar los residuos de obra antes, durante y después, y evidentemente donde está la madera se pone muy competitiva es la energía incorporada en el material, ¿no? O sea, la madera tiene la menor cantidad de energía incorporada, absorbe dióxido de carbono y se lo guarda. Si uno construye madera, esa madera nunca vuelve a largar el carbono que absorbe. Pero bueno, yo creo que es una pelea interesante para dar, y es un debate que nosotros podemos participar con mucha capacidad como arquitectos. Y en sustentabilidad también tenemos una pequeña y modesta iniciativa, porque nosotros estamos participando de un crédito del BID que se llama GEF, que nos financia 128 viviendas en 8 ciudades del país, 16 viviendas en cada ciudad, por regiones. Y ya estos proyectos tienen 5 años, así que inclusive valdría la pena actualizarlos. Los IPBs de cada provincia lo hicieron con Martín Evans y Silvia de Siller como asesores, con un seguimiento muy cercano, y trabajaron. Son 4 viviendas, 4 tipos de vivienda, grupos de 4. Las primeras son las mismas viviendas que se construyen por el plan de vivienda, y después en grados crecientes de mayor aislación, mejor orientación, mejor hermeticidad y después incorporación de energías renovables. Lo que el GEF propone es hacer una medición de la performance de estas viviendas y después medir cuál de estas inversiones permite, en razón de la inversión, una mayor eficiencia en el uso de la plata, en qué invertimos. Pero mientras tanto las cosas han avanzado más rápido que el GEF se viene atrasando por un tema de firma en jefatura de gabinete o en Ministerio de Hacienda. Entonces el GEF no sale y no empezamos a construir. Entonces nosotros decidimos, y repito, gracias a esta iniciativa que tuvo Gerardo Morales, porque puso el tema, pero también por el tema de las tarifas que aumentaron, en empezar a promover y financiar distintos componentes de sustentabilidad, y de vuelta también exigírselos a los institutos de provincia. Entonces, el primero es la energía solar térmica. Los termotanques solares no cuestan mucho más que los termotanques equivalentes que uno pone dentro de la casa. Los vamos a financiar. De hecho, la semana pasada estuvimos en el INTI con el grupo que está haciendo la evaluación de los distintos equipos que se ofrecen en el país, y la idea es esto: empezar a buscar candidatos en las provincias y en los municipios que quieran instalar en las viviendas nuevas o en las viviendas existentes estos equipos, y ofrecerles asistencia técnica y financiera.
Lo mismo con energía fotovoltaica en las regiones del país donde esto sea posible. Eólica es más difícil porque realmente es más eficiente cuando es una granja eólica, no es a escala de la vivienda, pero también lo vamos a incorporar. Aislación, ahora sí vamos a exigir que las viviendas tengan las coeficientes de transmisión térmica que se exigen y eliminar los puentes térmicos. La hermeticidad, este es un equipo que sirve para medir la hermeticidad, este es un ventilador que crea compresión, es un compresor para la escala de toda la casa y mide las pérdidas con estos equipos que están acá, la pérdida de presión. Entonces la idea es empezar a imponer los parámetros de hermeticidad y que las ventanas sean herméticas, doble vidrio y eliminar los puentes térmicos. Las provincias, digamos, los técnicos provinciales están capacitados para hacer esto, y las viviendas de clase media que están construyendo ahora en todo el país se están incorporando esto porque la gente ya lo pide y ya está en el mercado. El vidrio doble está hace rato en el mercado, las ventanas de PVC o de aluminio ya tienen mucha mayor hermeticidad. Entonces lo que hay que hacer es incorporar esto en vez de seguir poniendo ventanas de chapa doblada con todo respeto por los dobles de chapa, porque tienen muchísima pérdida y después la gente paga de su bolsillo todo esto. Y por último, el tema del agua, conservación y reciclaje, porque en realidad hoy día, de vuelta, estamos desperdiciando mucha agua. En Buenos Aires creo que es una de las ciudades que más agua consume per cápita del mundo. También que mucho de eso es pérdida de la red, pero la cultura del agua es bajísima. Entonces pensamos que de a poco esto también se puede incorporar. Y bueno, yo quise hacer esta charla lo más abarcativa posible, por ahí me faltó detalle, pero que queríamos contar dónde estamos parados y también pensaba, como había visto la charla de Fernando un par de veces, dónde empalmamos nosotros con nuestro trabajo con las provincias, específicamente con los IPBs, que son nuestros interlocutores directos, pero también con las direcciones de vivienda municipales, y dónde estamos dando las señales que nosotros creemos que ellos necesitan para moverse en la dirección del cambio que queremos impulsar. Así que muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? El plan de microcréditos, que es lo de Raúl Zavalía, ¿no? De Provivienda Social. ¿Esto es solamente en Jujuy o la idea? No, ya se firmaron varios convenios con distintas provincias. La semana pasada se firmó uno en Pilar, también la provincia de Buenos Aires hizo uno, en Jujuy hay otro, en Córdoba hubo otro, para distintos componentes. Los componentes que ahora estamos... en realidad el plan de microcrédito más difícil es el de mejoramiento de la vivienda, porque exige la participación de profesionales que vayan a cada casa. Chao, pero sí ha sido muy exitoso con el tema de las conexiones domiciliares de gas. Sí, y las redes internas. La gente no tiene gas en la puerta, hay 200.000 viviendas en Argentina que tienen gas en la puerta y no están conectados. También para conexión de cloaca y agua, y ahora apareció este componente, y tiene que ser, el microcrédito tiene que andar por los 15.000 pesos, entonces tienen que ser componentes escalables, pero de un valor acotado. El acero tradicional no formó parte de los materiales esenciales, ¿no? Está fuera de la capacidad de producción. En realidad, acero para construir vivienda, en realidad que el acero no es caro en Argentina y es más ineficiente por muchos componentes. Lo más parecido al acero es el steel frame, que en realidad es chapa, y en esas secciones es donde es más eficiente por costo y más flexible para construir. Me refiero al acero tradicional porque te permite aumentar las densidades como posibilidad de altura. No, en altura sí, obviamente. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento, a pesar de que estamos dando esa batalla de la densidad, nos cuesta mucho que los IPB, sobre todo provincias y ciudades medianas y chicas, se resisten mucho porque como tenemos este problema de los conjuntos de los 70s y los 80s que están en ruinas, entonces ha creado como una alergia institucional. Nosotros estuvimos en Corea hace 3 meses con el subsecretario Iván Kerr, y los coreanos en el año 80 decidieron que ellos no iban a hacer más vivienda social individual y de un piso. Entonces decidieron, bueno, tiene un país mucho más chico, el 70% del país en montaña, pero igual ellos decidieron no hacer vivienda que no fuera de la altura. Eso yo te pregunté que no sea individual, en todo caso. No, el tema es que nosotros, como dijo también Fernando respecto a su nueva visión de la densidad por haber recorrido las provincias, es que la resistencia cultural no solamente es grande, sino que directamente imposibilita en muchos casos pensar en algo de más de 2 o 3 pisos. Las ciudades medianas, los centros de las ciudades, y de hecho ya los IPB, por ejemplo en Jujuy, es un caso muy interesante porque la arquitecta del IPB de Jujuy nos trajo 3 proyectos
de reciclaje de mercados urbanos, que son mercados de frutos locales que están funcionando, donde ellos en un master plan van a incorporar un componente en altura. Pero estos son por ahora casos muy puntuales. Después el IBC de la ciudad, obviamente todo lo que es urbanización de villas y completar con las viviendas que se generan a través de la apertura de calles o por el déficit de la villa misma, es todo en densidad. La Villa 20, Fraga, etc. Esos son todos planes con densidad. Y las ciudades grandes también. Pero en general, en las provincias, a partir de un cierto tamaño de ciudad, la mayoría de los planes todavía, por desgracia, porque nos cuesta muchísimo reorientarlo, nos ofrecen viviendas individuales o como mucho dúplex o como mucho algún edificio de planta baja y 3 pisos. Bueno, pero es preferible un edificio de planta baja y 3 pisos a la vivienda individual. En Viena hay muchos casos temas culturales, de vivienda de 2 o 3 pisos. No, nosotros tenemos un caso muy interesante de Santiago del Estero, porque justamente al secretario de Vivienda de Santiago del Estero lo visitó el arquitecto Chaín de Obras Públicas y le dijo: haga lo que hagas, tenés que hacer densidad. Entonces nos trajo un proyecto muy interesante de media densidad, pero está ubicado en un lugar afuera de la ciudad. Entonces nosotros estamos diciendo: bueno, vos acá tenés que fundar un nuevo pueblo, porque si no, la gente dentro de 2 años o 3 te va a decir: de vuelta me mandaste un gueto en altura. Entonces todos esos componentes culturales no son caprichosos, ni que la gente... Es cierto que la gente se resiste y quiere la casita con el terreno, eso es cierto. Pero la verdad que también es cierto que donde las circunstancias lo permiten, la gente prefiere vivir cerca de los servicios en más densidad. Pero se ha estado ofreciendo tanto desarrollo desparramado que la gente está esperando participar de eso. Nosotros estamos tratando de que nuestros componentes de vivienda por lo menos completen, aunque sean tejidos bajos, pero que completen tejidos existentes para después promover que después se acerquen a donde están las redes y donde están los servicios. Los que lo que es una experiencia muy interesante, que es haber viajado por el país, lo que Procrear hizo con sus desarrollos urbanísticos es que a veces no todos están bien integrados, pero muchos están ubicados cerca de la red y creando el momento de densidad que no hay en un barrio de vivienda social. Entonces, saliendo de Salta por una autovía, uno se baja de la autovía, dobla y se encuentra en una esquina que tiene un complejo de 50 o 100 departamentos con planta baja comercial, etc. Como diría, bueno, es lo que hay que hacer. Bueno, lo hizo Procrear en el marco de un sistema de crédito para clase media, y esa clase media tiene una visión un poco diferente de la gente de otro nivel que dice: bueno, yo estoy esperando el plan social, así que cuando me llegue, dame terreno. Inclusive muchas veces la excusa es: bueno, si tengo terreno y después mi hijo no tiene casa, se la puedo hacer. O sea, hay todos proyectos de vida muy estructurados con esta idea de: bueno, me junto con la tierra. Pero esa gente se termina hacinando de sí misma porque termina enfermándose. Nosotros tenemos que dar totalmente. Nosotros esos argumentos los estamos dando, pero también los proyectos y la gestión tienen que acompañar eso. O sea, los mismos institutos de vivienda provinciales y los municipios tienen que ellos hablar con la gente y tratar de prepararlos para una oferta diferente. El Instituto Provincial de Buenos Aires también está haciendo algunos proyectos muy interesantes en lugares donde hay que liberar traza. En el Comirrec, por ejemplo, la semana pasada estuvimos y nos presentaron un conjuntito más denso, más apretado. Pero, por ejemplo, otro gran argumento es que la gente no quiere vivir uno encima de otro porque cierra un mini consorcio y no quieren saber nada. Pero ahí ellos están ofreciendo una variante que es planta baja y después un dúplex arriba. Pero bueno, hay que trabajar socialmente ese consorcio, porque de por sí la resistencia a toda clase de gestión colectiva es absoluta. Después lo que hay que ver es el mantenimiento, porque hay un grupo de gente que no puede mantener su propia casa. Entonces, no puede mantener una... Pero tampoco puede mantener los espacios comunes, mucho menos. Entonces después, ahora también estamos trabajando con un proyecto basado en un trabajo que se hizo con la Sociedad Central en la gestión anterior, que se llama Rehabitar, para los conjuntos, ¿no?, de alta densidad. Pero esos conjuntos, que fueron desarrollados en otra época de la arquitectura, querían reinventar todos los componentes. Entonces el espacio público era distinto, el acceso era distinto, la escalera no estaba donde tenía que estar, no había frente a ningún... Son todos exentos, girados, y todos los espacios que se generan en el medio no tienen reglas urbanísticas. En realidad es un patio, no se sabe si es de este o si es del otro, etc. Muchas veces la solución de la gente fue ocupar hasta donde pudo y dejar nada más que un callejón para pasar. Pero la lucha, estuvimos en Misiones con la gente de los institutos, estuvimos en
en La Rioja, es la misma lucha. Primero tienen que convencerlos, el agua les chorrea por las paredes y hay que pelear para que les dejen arreglar las montantes. Entonces, después que uno de las torrecitas permite que arreglen la montante, después los más se dan cuenta de los beneficios y lo dejan arreglar. Pero las escaleras, los pasillos, todo lo que es espacio aéreo que no tiene nombre ni definición, si no está ocupado, es muy difícil de mantener, porque no es, y ni siquiera un pequeño paticito que uno diría, bueno, esta es la expansión, después de jugar los chicos, bueno, los chicos juegan en la vereda afuera y ese lugar está completamente desolado. Entonces hay un tema de, y esa resistencia, yo digo siempre, hicimos exactamente el caso de Corea al revés, nosotros hasta el 80 y pico, 90 construimos en altura y un día le bajamos la cortina y estamos alfombrando el país con casitas de un piso. Y ahora tenemos que desandar eso. Pero también se puede construir un sistema que creo que se llamaba en mi época de Heipudo, que vos haces todo en planta baja y haces patios internos en la casa. Se pueden hacer un montón de cosas, pero cada uno de estos proyectos crea reglas espaciales y sociales que la gente no termina de entender. La gente sí entiende, lamentablemente para nosotros, porque tenemos que luchar un poco tratando de que entiende la casita semi-exenta con un paticito atrás. Inclusive no es que ellos crean en la casa semi-exenta, lo que hacen es cuando le entregan la casa completan hasta la medianera y construyen otro piso o se van sobre la línea municipal, pero ellos esos juegos los saben jugar. Otros juegos espaciales y sociales hay que reconstruirlos. Si entienden la manzanita, entienden la calle. Entonces nosotros hemos perdido, como arquitectos creo, la iniciativa de liderar todas estas cosas y educar y comunicarnos con la gente, y los equipos de los institutos de provincia, que son equipos bastante, a veces son chicos o no, pero tienen una consigna muy simple, ellos mismos dicen que saben que eso que están haciendo no es muy sofisticado, pero es una solución que están multiplicando y hoy día estamos justamente parándonos sobre esto y diciéndoles, bueno, no, queremos un porcentaje de denso, todo tiene que estar integrado a la trama. Empiecen a crear espacio público, refuercen los corredores donde hay urbanidad, no hagan el conjunto una cuadra para afuera o todo, por ejemplo en este Itambé que fuimos el otro día, la parte de Itambé Guazú que está frente a la ruta de salida de Posadas, los que están pegados a la ruta son viviendas individuales, o sea, ese frente probablemente hubieran tenido que dejar la primera manzana libre hasta que viniera el momento de la densidad y poner algún lugar, centro comercial, planta baja, locales, arriba servicios, no sé, dentistas, abogados, lo que fuera que pudieran ir a trabajar ahí, pero no se hizo. Entonces ahora quizás dentro de 20 años alguien tira abajo esas casas y construye los edificios, pero esa planificación no se hizo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.